3. Bueno, Hare Krishna, muy buenas tardes. Es un placer estar aquí con ustedes. Y bueno, voy a aprovechar este día para hablar. Creo que es un tema muy bonito. Digamos, voy a resumir una conferencia que di el pasado 8 de abril. Me invitaron a un congreso por parte de se llama Vishwa Hindu Parishad, que es una sociedad muy famosa en India, que tiene muchos templos en India y en Estados Unidos y Europa, de Krishna, en el templo del Vishnu y Shiva Temple ahí en Washington, D.C. Me invitaron, me pagaron el pasaje y todo para ir a exponer. Y el tema que expuse se llama preservar el Kula Dharma, o sea, los deberes dármicos védicos de la familia, es proteger, es preservar el Sanatan Dharma. Y bueno, primero les di un pequeño contexto que por la misericordia de Krishna y Srila Prabhupada y mi maestro espiritual, desde el 2000 que acabé mis estudios profesionales, hemos estado haciendo una serie, participando en diferentes programas y congresos y organizando también congresos. Hicimos alrededor de 10 congresos académicos a nivel internacional, que vinieron expositores de la India, incluso expositores de Estados Unidos, de varias partes, sobre la cultura védica. Y las memorias se editaron en algunas, como esta revista, es un journal académico de India que me editaron las memorias de estos congresos. Y siempre terminábamos con Santidad Guru Prasad Swami, haciendo un kirtan con los devotos y obviamente dando prashadam, kirtan y clase de Krishna, del Bhagavad Gita y todo eso. Y también hemos hecho algunos libros, algunos editados por el Consejo Editorial del Gobierno del Estado de Coahuila, como otro libro por ahí que hemos editado que se han leído, algunos esta es mi tesis doctoral, una revisión histórica de la antigua cultura y religión de la India, que presenta hasta el 2010 los más recientes hallazgos arqueológicos, todas las pruebas históricas de cuándo realmente fue la época védica, de la época de Krishna, cuándo fue la época del Mahabharata, todo eso, ¿verdad? Y explicando así, aclarando muchos conceptos falsos, productos de la colonización inglesa, que dejaron conceptos, los eruditos ingleses, orientalistas, dejaron ideas muy erradas. Y aquí está en inglés también. Esta es la editorial académica española y que es una rama en español de la editorial Lambert Academic Publisher, se llama. Y está en inglés, Krishna y los estudios indológicos, donde se presentan más, es más reciente, es como por el 2016, antes de la pandemia, ese libro. Y bueno, también expliqué cómo el impacto que ha tenido el movimiento del señor Chaitanya en México, ¿no? Que hay alrededor, como casi ahorita hay de más o menos como de 15 templos, incluyendo las diferentes sangas o otras ramas del Gaudiya Vaishnavismo, ¿verdad? Le expliqué eso. Y bueno, ahorita se está celebrando en India ¿cómo se llama esto? Instalación del señor Ram, el Ram Lal, que se llama el bebé Ram, en el templo de Ayodhya, en el Raya Mabumi, que duró muchos siglos, que fue invadido, destruido y conquistado por los musulmanes. Y luego, aunque unos reyes musulmanes volvían a regresarlo a los hindúes, otros volvían a quitar, hasta que ya fue una cuestión legal que por fin ya quedó, ya se terminó y expliqué cómo, ahorita vamos a hablar que ha habido, como en la academia, desde la época incluso de los ingleses, que eran muy antagónicos a la cultura védica, aquí tenemos a Sir William Jones y luego su sucesor, Horace C. Wilson, otro erudito de Oxford, en sánscrito, reconocen que Ram y Krishna, ¿verdad? Y Ram sobre todo, eran figuras, personas históricas, ¿sí? Así muy interesante eso. Y también aquí le presento un erudito alemán muy famoso que ganó el premio Nobel. Fue un médico y un gran erudito que fue el primero que hizo una investigación histórica así racionalista sobre Jesús, Albert Schweitzer, que dijo que Krishna era hijo de Vasudeva, que bueno, una visión así materialista, ¿no? Que era un héroe tribal deificado, o sea, considerado Dios o avatar de Vishnu, y que Ram y Krishna también fueron un héroe nacional. O sea, ¿por qué? Ahorita voy a explicar por qué razón estoy hablando de esto. También la doctora Teresa Herrod, que ya falleció, que fue decana de la UNAM, y ella era doctorada en historia en la UNAM y también en estudios religiosos, ella en Harvard,
que escribió estos dos libros, India Literaria y el Ramayana de Valmiki, donde presenta cómo Krishna y Ram son personas, o sea, la academia científica que estudia la historia de la India reconoce a Krishna como una figura histórica. Y aquí cité este otro académico, el doctor Philip, ¿verdad? Otros, Joe Burke, Lars Rucker y Laurie Sears. Laurie Sears son dos académicos que escriben sobre el Ramayana y el Mahabharata, de que cómo son. Y este otro libro de W. Smith, también otro académico, son más recientes, ¿no? De cómo reconocen que Ram es una persona histórica, ¿verdad? Y Krishna también. O sea que eso es lo que se acepta en la academia, ¿no? Desde hace mucho tiempo. Aquí están algunos ejemplos, como Rodolfo Otto, que es el padre de una rama científica que estudia las religiones, que se llama Fenomenología de la Religión. Dice que Krishna fue una figura histórica, es un hecho ampliamente indudable. Al doctor Thomas Hawking, así todo que Krishna es una persona histórica, ¿verdad? Así la enciclopedia, New Enciclopedia Británica, también lo mismo, que Krishna fue un príncipe Brisni, ¿verdad? Aunque ellos no lo aceptan como Dios, pero sí como una persona histórica. Y los libros más, digamos, actuales de esto está el doctor Eddie Bryan, hecho, él es iniciado en el movimiento, no sé si es discípulo de Prabhupada o discípulos de Prabhupada, pero es profesor de la Universidad de New York, que escribió en la universidad, en la editora de la Universidad de Oxford, este libro que se llama Krishna a Source Book, un libro como fuente sobre Krishna, donde habla todo eso, ¿no? Y otro que se llama En la búsqueda del Krishna histórico, que son por este editorial. Que, o sea, que la Universidad de Oxford todo reconociendo que Krishna es una, o sea, se reconoce, o sea, que quede claro esto, ahorita voy a explicar por qué. Lo mismo con Vyasadeva, el más destacado investigador es el doctor Bruce M. Sullivan, que escribió dos libros. Uno es el famoso, es el vidente del quinto Veda, Krishna de Payana Vyasa del Mahabharata, en el Mahabharata. Y del Mahabharata, el trabajo más reciente de arqueología, bueno, por parte de especialistas, de científicos, es el doctor Bibilal, que es el máximo arqueólogo reconocido en la India, más destacado. Escribió este libro, Historicidad del Mahabharata, Evidencia de la literatura, arte y arqueología. Le voy a pedir que cierren su micrófono para que no se cuelen soniditos. ¿Sí? ¿Lo cierran? Pongan mute. ¿Ok? Ok, gracias. Bueno, en fin, entonces esto los actualizo para que ustedes sepan lo que las disciplinas científicas hablan de cómo se llama, de Krishna, de Ram y todo eso. Sin embargo, en India hay un ambiente político muy fuerte, pero nada más en India, ahorita ya es en todo el mundo. Ahorita voy a explicar por qué. Especialmente en India, desde que el Bharatiya Janata Party, que ¿cómo se llama? Ha ganó el poder electoral ahorita con el presidente Modi y antes con el presidente Bhakpesh, pero luego perdieron. En India hay grupos muy fuertes todavía de guerrilleros y de radicales así, marxistas, comunistas. Y luego cuando pierde el Bharatiya Janata Party, que es este partido político que defiende la cultura védica y todo eso, estas personas ponen a los intelectuales ateos marxistas a escribir los libros de historia de los niños y de así, y hacen ataques en la televisión, así diciendo tonterías, así atacando continuamente la cultura védica. ¿Cómo se llama? El movimiento que empezó con la independencia, de donde viene este partido que defiende la India, se llama Hindutva. Entonces también tiene muchos opositores políticos. Aquí ven ustedes, por ejemplo, aquí usan a suástica y la ponen así y ponen una grosería, ¿no? Sobre el grupo Hindutva, porque la suástica saben que es un emblema védico, ¿no? Y aquí dice de Hindutva a Hindu-odio, ¿no? Hindu-odio. De hindufobia a hindu-odio. O sea, no nada más fobia lo que tienen contra los hindúes, sino hay un odio, ¿no? En fin, entonces estos grupos, como el movimiento de este partido político que defiende la cultura védica, como el presidente Modi, ellos defienden la historia que viene tradicional de la India védica. Los académicos, estos o los intelectuales marxistas en los periódicos, en todo, atacan así constantemente a Krishna y a Ram porque son como los ejemplos principales de la cultura védica. Que son Vishnu, ¿verdad? Señor Vishnu y Krishna, Dios, son Dios, Bhagavan mismo en persona. Entonces hace muchos así
contratan a sus gatilleros intelectuales para que estén atacando al grado de decir cosas irracionales, ¿no? Completamente locas, como decir que no existieron. La negación histórica se llama negacionismo histórico, una postura incientífica completamente. Pero, o sea, negando incluso las academias de ciencias, ¿verdad? Que ya han determinado bien eso, después de años de investigación, pero son muy bárbaros los comunistas, son los marxistas, o sea, son muy bárbaros los socialistas comunistas. Pero todo es una fantasmagoría, nada más es desinformación, es puro fake news, ¿no? Pura falsedad para desorientar a la gente. De hecho, cuando había perdido este Bharatiya Janata Party en India, querían destruir el Rama Setu, que es el puente, los remanentes del puente que hizo Ram, que están hasta la fecha en India. En Cabo Camorí, en el sur, existe todavía remanentes. Uno puede caminar muchos kilómetros en el mar todavía de lo que queda de los remanentes del puente de Sirán. Y ya lo querían destruir para meter barcos por ahí, no gastar, darle la vuelta a Sri Lanka. Y hasta hicieron juicios, así, esos bien asuras, así querían diciendo que negando así todo eso. O sea, son demonios, son locos, pero eso no, ya vimos cómo las academias de ciencia no dicen eso. Nada más, vaya, se ve mucho en India ese problema. Bueno, ahora sí vamos a entrar en el tema que nos concierne en esta clase, la importancia de proteger el Kula Dharma. En la cultura védica hay diferentes rituales, diferentes deberes que se llevan dentro que se llaman Kula Dharma, dentro de la familia, ¿sí? Y los sanskaras, empezando por el vivaha, matrimonio. Matrimonio, como Prabhupada lo define en el Bhagavad Gita, capítulo 18, en el cuarto canto. Prabhupada en todas sus instrucciones para el matrimonio es vivaja. O sea, en los contratos sociales de los gobiernos ateos seculares que inventaron en el siglo XIX para quitarle poder a la iglesia en el occidente y luego ya en general, son contratos sociales, como cuando uno va y compra una casa, hace un contrato social y firma un contrato social. Cuando uno va, por ejemplo, ¿cómo se llama?, a comprar un coche, es un contrato social, ¿no? O cuando uno se emplea en un trabajo, firma un contrato social. Así también cuando uno lleva a un niño, por ejemplo, al registro civil, no es una macarana, o sea, o un bautismo, si hablamos de las religiones cristianas, un sacramento, no, es nada más, el día de hoy se presentó la persona esta para dar fe que este hijo es su hijo y pum, 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 y ahí se pone, ¿verdad? No es un matrimonio sagrado, no es un sanskara. O sea, así también el contrato social de matrimonio civil es un contrato social como esos contratos de trabajo, o sea, no es un sanskara, no tiene nada que ver, no, sanskara significa un acto en el cual se conecta la divinidad y lo hace sagrado. Entonces, la unión entre matrimonio en la cultura védica, en las enseñanzas védicas de Krishna, es esto. En esta época de Kali Yuga, sobre todo el Vivaha Sanskara. Porque en otros yugas había otro tipo de matrimonios, como el Gandharva, varios tipos, 8 tipos. Pero incluso Krishna, que se casó a una manera que se llamaba Rakshasa, ¿no? Que llegó y se llevó a Rumini. Él llegó hasta que llegó a Dwarka, se casó y ya vivió con Rumini ya después de casado. No es que se fueron por ahí en el camino, no se dice que se fueron por ahí a hacer su luna de miel antes de casarse, no, hasta que se casaron así. Entonces la cultura védica es el principal, primero el matrimonio. Luego viene pues el namakarana, el anaprasana, ¿verdad? La corte del cabello, ¿sí? El tener en la casa altar para hacer adoración con todo el miembro de la familia, el asistir al templo, a escuchar de Krishna. O sea, son los diferentes deberes del Kula Dharma. Hay varios en los Vedas, ¿verdad? En las escrituras. Muy bien. Ahora, las ciencias sociales ha descubierto, y también Prabhupada lo plantea en el tercer canto eso, que la familia es la antorcha, el soporte de la antorcha, ¿verdad? Del conocimiento, de la herencia cultural, social y religiosa. En la familia, la transmisión de los valores, las emociones, los afectos, los pensamientos, las creencias, las actitudes, los usos, las costumbres, las tradiciones toman lugar. El espejo de la familia refleja la identidad de un pueblo, de la identidad del grupo y la identidad individual y obviamente la identidad nacional. O sea, la célula de la familia es sumamente importante, ¿sí? Porque ahí se refleja y la que hereda la tradición, la cultura y todo eso. Y eso pasa en toda sociedad. Las tradiciones familiares, o sea, religiosas, contribuyen a que el niño desarrolle así se desarrolle de muchas maneras. Aprende así valores, refuerza su identidad, o sea, su identidad en este caso como devotos de Krishna, y su autoestima, y desarrolla su personalidad.
En adición, este crea un espacio donde él le proveen afecto, respeto, seguridad, alegría. Esto lo explica este psiquiatra, que se llama Pedro Delgado, en una obra que se llama Bitácora Médica. Respecto a las tradiciones religiosas, estas enriquecen el conocimiento del niño y de la familia. Estos encuentros le permiten observar el rol que cada miembro ejecuta y atestigua las diferencias entre generaciones. De esta manera, es como así hay cuenta que hay diferentes tipos de gente de diferentes edades. Aquí hay pinturas, miren, esta es una pintura, digamos, podríamos decir rupestre, pero es más elaborada, de las cuevas de India, de una familia, ¿verdad? Aquí está la esposa, el esposo, Brahmana y su niña. Aquí también es otra pintura ya como más reciente también de la India, cómo está una familia, ¿verdad? De devotos, bueno, en este caso son shivaístas por el tipo de tilak, y están así conviviendo. Aquí una foto del siglo, a principios del siglo XX, de la familia hindú del siglo XX. Bueno, ustedes ya conocen la familia de Srila Prabhupada. Aquí está Srila Prabhupada con su hijo, uno de sus hijos, otros sus hijos, aquí dos hijos, otro chiquito. Aquí está su papá, Warmohon, Rayan y su madre, Radharani Data, su esposa, y dos de sus hermanos. Srila Prabhupada siempre habló mucho de lo que aprendió de su papá, de ver el ejemplo de su papá. El niño tiende a imitar lo que hacen los papás en todo, lo bueno y lo malo, porque el papá es el reflejo, la guía que le va ayudando al niño así en su vida. Y Prabhupada, de hecho, aprendió, ¿verdad?, de su papá la tradición Gaudiya Vaishnava, el Ratrayata, como lo cuenta el libro de Krishna. Entonces, esto al niño lo hace sentirse orgulloso, que es la raíz de su familia, y valora los esfuerzos de sus padres y abuelos, y así va creciendo y se vuelve la responsabilidad de él. Automáticamente él va a sentir la de perpetuar estas costumbres religiosas a las siguientes generaciones. Entonces, sí queda claro, ¿verdad? La familia es sumamente importante, esa herencia en la familia de la cultura védica, así. Y los niños van copiando lo que, o sea, los niños van copiando así todo eso. De hecho, como dice el Mahabharata, los primeros 13 años del niño, o 14, perdón, creo que son 14, el niño va a estar bajo el karma del niño, todos los padres lo pagan, o sea, todo lo que haga el niño va a ir a los padres. Hasta los 14 ya se hace responsable, es cuando aflora su verdadera personalidad. Por eso los sanskaras, empezando desde el Garbhodhan Sanskara, es precisamente eso, para que el niño aflora salga con una tendencia divina, ¿sí? No es lo mismo un niño nacido sin ningún sanskara, ese niño se considera que es en la cultura védica, Prabhupada lo explica en el primer canto, como también lo explica los Dharmasastras, y en el libro de Krishna, en la historia de cuando Krishna va a ver a sus dos devotos, que se expande dos, que precisamente incluso la gente Shudra en la cultura védica, la gente de categoría Sudra no sigue el Garbhodana, pero él siempre sigue en el Vivaja, el matrimonio sagrado. Y eso hace que los niños crezcan con mentalidad más divina, porque el niño que es procreado con esa mentalidad piadosa se va a reflejar al llegar a los 14 años. Entonces los sanskaras es lo que hacen, elevan la conciencia, el cantar las 16 rondas de procrear, es muy importante. Muy bien. Y eso es obligatorio para las clases más elevadas, brahmanas, chatas, vaisas, y para las personas que tienen tendencia sudra, por lo menos nada más dentro del matrimonio, ¿verdad? Pero todo eso, ahorita vamos a hablar de otros aspectos que es muy importante en la familia. De hecho, Prabhupada, por esa formación que recibió en su niñez, aquí la India Republic es es una revista de India muy famosa, dicen el más exitoso hindú en América, Srila Prabhupada. Yo cuando le dije eso está también traducido a español en mi canal que pone usted Radha Krishna Lop y mi nombre civil para que lo encuentren rápido, Horacio Organiz. Ahí aparece, está esa conferencia también traducida al español. Y digo, ¿verdad que Prabhupada fue el más exitoso hindú en América? Y dijo, todos, dijo, sí, sí. Así decían todos los asistentes y los eruditos. Bueno, ahora, actualmente los especialistas también han descubierto que sí hay una gran amenaza para el Kula Dharma, o sea, para la familia y las valores religiosos de la familia. Y esto es el posmarxismo. Es una nueva estrategia que surgió con la caída de la URSS, ¿sí? Que en su ilusión de crear el mundo comunista, en 1988, que cayó el muro de Berlín y en el 92 se extinguió la URSS. Los líderes de Latinoamérica del comunismo, como eran Castro,
Fidel Castro, Lula da Silva, Hugo Chávez y otros, se reagruparon en el famoso Foro de San Pablo, que fue en 1992, junto con sus consejeros intelectuales. Estos dos se llaman Ernesto Laclau y Chantal Mouffe, y fundaron lo que se llamó el posmarxismo. Y ellos lanzaron una nueva campaña silenciosa de revolución para destruir el mundo capitalista democrático. Y esto lo dicen ellos en su libro famosísimo que se llama Hegemonía y Estrategia Socialista, Ernesto Laclau y Sandal. ¿Qué fue esto? Que ellos resulta que ellos vieron que dos cosas, Marx había y los intelectuales, y también Lenin y todos los intelectuales del comunismo vieron que Dharma, o sea, la religión, y Kula Dharma, las tradiciones religiosas de la familia, eran así, eran, ¿cómo le diré? Dos fortalezas que resistían la penetración o la adoctrinación del comunismo y las ideas socialistas, materialistas. Entonces, desde Antonio Gramsci, que fue un italiano intelectual socialista, que creó lo que se llama el marxismo cultural, y luego sus siguientes generaciones de otro tipo de una rama de comunistas. Antonio Gramsci decía que no se iba a ganar la revolución, como decía Marx, armada con guerrilleros, iba a fracasar y fracasó, sino que tenía que ser una cuestión de a través de la cultura, penetrando las fuerzas culturales que arrastran a la gente, como son, por ejemplo, la educación, hoy estamos ir viendo eso, ¿sí? Entonces, y sus descendientes de una escuela, se llama la Escuela de Frankfurt, que eran unos pensadores comunistas, todos ellos eran promiscuos, porque mezclaban las ideas ¿cómo se llama esto? Del psicoanálisis freudiano con las ideas marxistas, y eran gente que promovía la promiscuidad sexual, ¿no? La libertad, libertinaje sexual, todo tipo de conductas que no eran la natural, como enseñan la escritura, ¿no? Entre esposo y esposa, hombre y mujer, para procrear hijos o hacer una familia, ¿no? Que es la función de la vida sexual, ¿no? Ellos proclamaban el libertinaje sexual. Entonces ellos, como en Rusia no los querían, los animaron a que se fueran a Estados Unidos para invadir con esa ideología, ese tipo de guerra psicológica, cultural, ideológica, Estados Unidos. Y sí, ahí los recibieron. Se da cuenta que fue como una bandada de estas langostas llegaron ahí y se devoraron el cerebro de los jóvenes de California, especialmente en los 60s y 70s, y poniendo las ideas de famoso Herbert Marcuse, Wilhelm Reich de la revolución sexual y todo eso, ¿no? En que ya no tenía que haber familia, no casarse, la unión libre, ¿verdad? El vuelo a la hilacha, lo que se llama la revolución, y así todas las conductas libertinas, ¿sí? Así como los Camabadis tántricos de India. Está el libro de Wilhelm Reich, mire, este es Hermann Marcuse, creo que salió de algún bar de su preferencia porque era rarito. Así como los Camabadis de la India, ¿no? Que hasta hicieron templos promoviendo la lujuria en todo su expresor. Los autores del Kama Sutra, el Kamachasta, esos son libros así. Y crearon así un caballo de Troya que se llama ahora el progresismo. En inglés se llama woke o la ideología de género. ¿Por qué? Porque Marx dijo que el objetivo de mi vida es destronar a Dios y destruir el capitalismo. Y él decía, Marx, en un libro muy famoso sobre la familia con Engels, el que lo apoyó, un gran rico capitalista que lo mantuvo toda su vida en Inglaterra, decía que la familia es la raíz del capitalismo y que el padre representa al explotador capitalista y la madre al trabajador explotado. Y también Lenin repitió esto diciendo, usaremos a los idiotas útiles, o sea, así le llaman a sus militantes de sus ideas útiles, en el campo de batalla. Incitaremos el odio de clases y destruiremos su moral, su fundación moral, la familia y la espiritualidad, o sea, el kula y el dharma, hay que destruirlo, decía. Y así comerán las obras que caen de nuestras mesas, y el Estado comunista será su Dios. Así era la idea de ellos. Y Gramsci dijo que la conquista del poder no iba a ser así, tenía que ser infiltrando, como digo, no con revolución, sino infiltrando a los predicadores de sus ideas, que se llaman los intelectuales orgánicos, así les llaman los comunistas ellos, en todos los medios de expresión, en las universidades, les dijo así. Y también, ahorita vamos a ver, y en los medios de comunicación. Entonces, cuando los de Frankfurt llegaron ahí a Estados Unidos, se infiltraron en Hollywood, en las empresas de, ¿cómo se llama?
de televisión, de cine, bueno, cine primero, luego televisión, en el radio, en la prensa, en todo, para promover todo esto, el libertinaje sexual. Porque eso, en el pasado, las culturas que hicieron eso, como los griegos, los romanos, decayeron. Y así es para destruir la sociedad capitalista. Que eso es lo que se llama la ideología de género, el posmarxismo. Y ha llegado a un extremo tanto que hasta han hecho alianzas con los, ¿cómo se llama? Con los islámicos, ¿cómo ven? Y hasta en las manifestaciones LGTB dicen que también aparemos la islamofobia y que están aliados con los LGTB, los islámicos, cuando en los países islámicos la homosexualidad es condenada a muerte. En los países ortodoxos islámicos así es, ¿eh? Ahí los matan, pero ahora hasta eso hacen así y andan haciendo toda esta cosa. Aquí vemos este meme, ¿no? De que muy chistoso que le dice Vara a este Simpson, ¿no? Este, ¿cómo se llama? Ah, no, el amiguito de Vara Simpson, ¿no? Que dice, ¿que te acuerdas de aquel comunismo que, no, que destruía tus derechos? Dice, ahora ha regresado en la forma de minorías radicales violentas, llenas de odio, exigiendo falsos derechos, llamando a cualquiera que los de fóbico, o sea, trastornado a cualquiera que se oponga a ellos o los cuestione. Y sí, aquí este es una cita muy famosa de este Gramsci que dice que la única manera de tomar poder como comunistas no es como dijo Marx, sino que hay que infiltrarnos en la sociedad, infiltrarnos en las religiones, infiltrarnos en la comunidad educativa y transformar y ridiculizar las tradiciones que los han sostenido históricamente, tales como la familia y religión, y destruirlos de esa forma la sociedad y crear la sociedad comunista como la queremos. Entonces, eso que estamos viendo ahorita, que se está propagando mucho esas ideas, es por esto y también está declarado desde antes. Miren, como este no es el MISUR no es de paga, vamos, ya cuando termine, vamos a tener un pequeño break y ya los reinstalamos y seguimos, sí, pero ya casi acabamos. Y entonces así, ¿verdad? Manny Johnson, que fue anterior un activista comunista, pero después reveló todo eso en este libro, dijo que los comunistas descubrieron cómo destruir la religión y eso sería muy rápidamente infiltrándose dentro de las iglesias con agentes comunistas que operan dentro de ellas. Y de hecho hubo en la época de la Guerra Fría muchos padres que se levantaron en armas. El último levantamiento en México, que fue de Marcos, él era un jesuita. O sea, los ideologizaban como comunistas. Y Monchibel Metoviec, otro agente de la KGB, escribió que en Europa Oriental la inteligencia comunista y su red colaboró muy cercanamente con los comités de religiosos del partido para influir e infiltrar a las sociedades organizadas religiosas internacionales. O sea, ya tenían ese plan para poder meter eso. Pero ahora lo quieren hacer con la libertinaje sexual. Y esto también fue declarado en el 2019, que hubo un muy importante congreso de todos los grupos homosexuales del continente americano en Bogotá, Colombia, los grupos LGTB, etcétera. Y se reunieron y una de las aclaraciones que estaba en su página ya la quitaron porque como ya se le está señalando, que fue en el 2019, dice que el avance de la agenda globalista y uno de sus grandes pilares, la ideología de género, que es la ideología que promueve todas esas ideas, que se enseña en los libros de la escuela a los niños y eso, llegaron a tres conclusiones. Dice, una, el avance de la ideología de género está siendo parado. Dice, dos, lo que está impidiendo esto, especialmente el género, son las religiones conservadoras, o sea, que es como la cultura védica, otras religiones, el cristianismo, que conservan los principios, ¿verdad?, de no aborto, de, ¿verdad?, el matrimonio sagrado, todo eso. Tercero, tenemos que infiltrarlas para destruirlas, ¿sí? Entonces ellos tienen una agenda, no crean que es casualidad que de repente, oye, ¿por qué están viniendo gente así muy a los templos? No, ellos son gente que están siendo, y de hecho reciben muchos apoyos económicos, aunque son de esa tendencia, los grupos globalistas de emporios económicos muy grandes, muchos de Estados Unidos, de personas de Estados Unidos y de Europa que tienen mucho dinero, son los que están financiando todo eso. Vamos a hablar un poquito de las tácticas que usan estos marxistas, como lo han explicado los especialistas de esto. Miren, aquí está Lenin espantado porque ellos en la Rusia también mataban y en China, esta gente no la querían, ¿no? Pero ahora está espantado que sus nuevos soldados son estos, ¿no? Bueno, pues una de las formas que hacen esta gente que han hecho en otros grupos religiosos es esto, infiltrar mujeres agentes que después crear peleas y divisiones, intrigas y destruyen para destruir los sangas, o sea, en este caso la acción religiosa, las védicas, desde dentro. Divide y conquistarás.
Aquí tenemos el caso de esta muchacha que es feminista, que supuestamente era muy devota, muy creyente y todo, y dice esas groserías muy feas de Krishna, que Krishna era un mujeriego y otras groserías muy feas que no voy a repetir. Y lo dijo en el Hindustan Times, lo declaró, ¿no? Es así. Hay otra, este libro de esta profesora que es supuestamente muy hindú, que se llama Queering India, o sea, homosexualizando India, diciendo que en India era normal eso y todo eso. Y en ISKCON hubo un caso así, un devoto que se llama Kaunteya Das de Italia, que era candidato a ser GBC y trabajaba en el secretariado del GBC, que hizo un libro así que decía que Prabhupada, así, al punto que decía que tenemos que abandonar a Prabhupada porque condenó la homosexualidad y que tenemos que permitir el matrimonio y que adopten niños los gays en ISKCON. O sea, y que el GBC lo prohibió, afortunadamente. Pero bueno, vamos a ir adelante. Y luego imponer lo que se llama la teología queer, así le llaman es queer, gay, ¿no? Que eso empezó con el cristianismo, pero en la India enseñan, por ejemplo, interpretan este pasatiempo de Chivi Sati, que Sati quería experimentar el amor puro que siente el señor Shiva por Krishna, por Radhi Krishna, y se fusionó, hicieron un solo cuerpo para ahí experimentar el Prema Bhakti del señor Shiva, tan elevado. Y dicen que eso es una interpretación de homosexualidad, que dicen que el pasatiempo de Mohini Devi y el señor Vishnu hizo Mohini, que en realidad eran amantes gays, o que Chaitanya Mahaprabhu se era Radhi Krishna, que así dicen, ¿eh? O sea, bien ofensivos, completamente fuera de contexto. Y lo predican, ¿eh? Hay páginas de gente que anda predicando esto en Estados Unidos, ya tiene ratito y así, bien demoníaco eso. Un ejemplo de esto, un fraude muy grande fue el que hizo la antropóloga Holly Walters, que blasfemaba a Krishna y Arjuna diciendo que ellos eran así, que Arjuna y Krishna, imagínense. O sea, yo no conozco una persona que tenga tantas esposas como Krishna. Arjuna tuvo 4 esposas oficiales, más otras por allí. Y Krishna, siempre cuando se juntaban, si usted lee en el Mahabharata, se hablan de cómo capturaban, cómo ganaban a sus reinas y todo. O sea, pura locura, imagínense. Es muy demoníaco eso. Es demoníaco esa mujer. Yo le contesté un artículo de contestación, lo tengo en español, si quieren luego se los paso para que lo lean, todos los errores que cometió esa bruja, porque es una bruja esa mujer. Infiltrar mujeres homosexuales, feministas, activistas, quienes dan grandes donaciones a los templos y a los swamis, líderes de los sangas. Sí, porque así ganar poder, porque el dinero gana poder. ¿Sí? Y ya ha habido algunos casos aquí que ya iban llegando al GBC, pero pudimos señalarlos y afortunadamente ya se les sacó de curso. Dar cursos de ideología de género, llama perspectiva de género, ideología de género, feminismo y monogamia religiosa gay, así, y también llegar al punto, han llegado al punto, ya ha habido intentos en algunos, así en Brasil hubo un intento de esto, si se hizo algo que fue desautorizado porque se puso la queja y el grupo se llama acto rápido y se paró todo eso, pero habían hecho eso. Y también en otros templos por ahí han querido hacer eso. Introducir, bueno, tenemos un templo, no voy a decir el nombre dónde, aquí en México, de una persona que iba vestido de sari, un muchacho que primero llegaba normal y poco a poco así, y ahí estaba ahí haciendo su show ahí también. Aquí, aquí vemos, por ejemplo, esta foto de ese templo que está aquí con Vishnu Maharaj, Vishnu Swami, y está el personaje este, que porque era el traductor. Pero era para que incluso yo estuve en un festival que es así como el Ratayatra en Harinam, y así que, y este personaje yo con amigos así como ellos, así vestidos de travestis, bailando, y más que un devoto sí paró todo eso, dijo que no podían hacer eso. Y en Canadá sacan estas noticias. Yo pregunté en este congreso, ¿sabían? Dicen que no, que es pura fake news, pero andan diciendo que ya hay bodas así para que la gente acepte. El caso de México ya lo conocen ustedes, ¿verdad? Fue algo horrible de parte de estos grupos, gente así que atacó. Es el templo más importante, fue vandalizado sin ninguna justificación legal. Realmente no tenía justificación legal. Si hubieran tenido justificación legal, podían haber procedido con la ley y cobrar indemnizaciones o cosas. Pero ustedes lo que pasó. Bueno, ¿qué podemos hacer las familias fieles para parar esto? Educar a nuestros niños desde muy temprana edad, que Cristo enseña que en los shastras que el matrimonio sagrado Vaisnava es el único autento entre hombre y mujer devotos. ¿Sí? Enseñarles eso, que la vida sexual es dentro del matrimonio sagrado, no antes de eso. Y que es el único válido, no otro. Porque en escuelas te enseñan a los niños esa ideología. Aquí en Coahuila prohibieron los libros de la escuela, esas cosas, los sacaron, ¿eh? Aquí los quemaron los libros. Aquí todos los maestros estuvieron en contra, el gobierno, y echaron para afuera eso. Y otros estados. La vida sexual es solamente
dentro de la vida de Grijasta, después del matrimonio, y nunca debe haber separación entre los esposos. El único caso en que puede haber separación es que el esposo o la esposa se vuelvan mundanos, ¿verdad? Que coman a comer carne y eso y eso. Y entonces, pues ya si es irremediable, ahí sí, o adicciones y eso es cuando se puede haber separación. Pero es muy importante eso, no separarse. Seguir los rituales del Garbudana Sanskara es muy importante para que los niños nazcan con buena, ¿verdad? Con buena cualidad. Cantar la dice ronda ante la procreación, el día adecuado. Enseñar con mucho amor, sin rudeza a los niños a seguir el Dharma, las puyas, el altar familiar de las Minarayan, Radhikrishna, etcétera, todos los días. Es muy importante ir con el niño así. Yo me acuerdo que, bueno, Radita automáticamente veía que yo estaba dormido y llegaba y se asomaba y se quedaba viendo. Y me decía, ¿le puedo echar yo agüita? Si me quería que echara a la edad esa agüita. ¿No? Bueno, agarra de aquí, ya, le sacaba, decía su manita ahí para que le llegara a la edad. Y ahora ella es Puyari. Enseñarle a los niños homeschool, eso es bien importante, si se puede, si hay papás que puedan hacerlo, es muy bueno. Nosotros educamos a Rita en homeschool, aquí hay en México sistemas que ya cuando tienen 10 años ustedes van al sistema de educación abierta para los adultos, ahí les dan los libros desde antes y ustedes le pueden enseñar eso, ya luego van allí y en menos de un año acaban la primaria y no cuesta nada. Y lo mismo la secundaria y organizar en el templo programas de homeschool y programas de escuela del templo entre las madres para que le enseñen de Cristo a los niños, pero todo con mucho amor, debe ser con mucha, no con presión, no con grosería, no con así aspereza. Los niños deben disfrutar la vida espiritual. Eviten castigos físicos con golpes o gritos humillantes a los niños, eso es muy malo. No crean, sí, en otras épocas sí, ciertamente hay casos, hasta Cristo Madre, eso lo hacía con una varita, ¿verdad? Pero ahorita que el libro avanza, que